Hola, hola mis queridos amigos, bendiciones para todos ustedes. Te comento que ya llegamos al penúltimo video de este mini curso de macros que estamos desarrollando paso a paso en Excel a través de una plantilla personalizada que está basado en un proyecto real. Hoy te explicaré un tema muy interesante. Estaremos detallando la forma de sumar columnas enteras de una forma automática usando simplemente macros. No se diga más, sino que vamos con el código. Si revisamos un momento las hojas de Excel desde el mes de enero hasta el mes de diciembre, vemos una columna de nombre cantidad y otra columna de nombre precio de venta total. Entonces, ¿cómo sumar estas columnas automáticamente y que se vayan actualizando cada vez que se ingresen nuevos registros? Primero, vamos a preparar el espacio donde mostrar la suma total de cada columna. Y para aplicar la configuración a todas las hojas, nos vamos a posicionar en la hoja del mes de enero y con la tecla Shift sostenida damos clic en la hoja del mes de diciembre. De esta forma hemos agrupado a todos los meses bajo esta selección. Ahora, si hacemos cambios en una de estas hojas, dichos cambios se aplicarán a todas las hojas agrupadas. Por ejemplo, para la columna cantidad, el total de la suma vamos a mostrarlo en esta parte superior. Para eso escribimos totales y en la celda F2 mostraremos el resultado. Ahora, para darle un formato de una forma rápida, simplemente copiamos el formato de cualquier encabezado y lo pegamos en nuestra celda F1. De igual forma podemos hacer con la celda F2. Para el caso de la columna precio de venta total, simplemente copiamos el formato de estas dos celdas y en la columna J pegamos el formato copiado. De esta manera ya tendríamos el formato correspondiente en cada una de las hojas que hemos agrupado, en este caso desde el mes de enero hasta el mes de diciembre. Ahora, ¿cómo hacer sumas en estas celdas usando fórmulas? Es más sencillo de lo que parece, porque simplemente usaríamos la función subtotales, luego llamamos a la función suma que tiene el código 9, punto y coma, y hacemos referencia al rango que debemos de sumar. Fíjate que ya tenemos la suma del total de la columna cantidad en su respectiva celda. El detalle de usar fórmulas puede ser una solución más rápida a implementar, pero tiene la desventaja de ser muy vulnerable, porque al mínimo descuido puede ser que la fórmula se borre o modifique y así perder el trabajo. Es por esta cuestión de fragilidad de las fórmulas, a mi propia opinión y con la experiencia que tengo con Excel, siempre recomiendo aprender macros para salvaguardar las modificaciones en la plantilla y así la información que dispongamos en las hojas de Excel será mucho más seguro. Es por tal razón que en este video te mostraré a cómo sumar columnas enteras usando macros y de forma automatizada. El primer paso es ir al nombre de cualquier hoja. Luego con clic derecho ingresamos a ver código y se muestra esta ventana de Visual Basic para Excel. Estando aquí nos vamos a la pestaña Insertar un módulo y en sus propiedades cambiamos el nombre de este módulo al que más les guste o lo puedan recordar. En este caso diremos que se llame Sumas. De esta forma tenemos un módulo de nombre Sumas. Y es dentro de este módulo que vamos a programar una macro que nos permita sumar toda la columna F y la columna J de las hojas de Excel. Pero antes, quiero que tomes en cuenta el número de las columnas que deseamos sumar. Mira, en esta fila tenemos una enumeración de columnas, donde se puede apreciar que la columna F es la columna 6 y la columna J es la columna 10. Estos números de 6 y 10 representan las dos columnas que deseamos sumar. Entonces, iniciamos por programar nuestra primera macro de nombre suma 6. Es decir, esta macro nos permitirá sumar la columna 6 de la hoja de Excel. Luego vamos a declarar dos variables. La primera de nombre C o columnas de tipo entero y una segunda variable denominada suma de tipo long.
En el caso de que no se muestre esta variable por diversas causas, también pueden usar la variable de tipo table, más conocido como una variable de tipo doble. Con las dos variables funciona. En este caso le diremos que sea de tipo doble. Estas variables permiten almacenar más dígitos, que será tema para otro video, donde aplicaremos los diversos tipos de variables que existen en macros para Excel. Posteriormente vamos a darle órdenes a estas variables. Por ejemplo, le decimos que la variable C sea igual a la columna 6, columna que buscamos sumar. En el caso que la columna sumar estuviese en la columna D, entonces diremos aquí que la variable C sea igual a 4 o la columna número 4. Y si es otra columna, entonces haremos referencia al número de esa columna en esta variable C. Lo que sigue es utilizar una instrucción donde le daremos órdenes para que sume las veces que sea necesario hasta terminar con cada valor de la columna 6. Y esta será posible gracias a la instrucción with, que permite especificar un objeto o un tipo definido por el usuario para ejecutar una serie de instrucciones dadas. Entonces decimos with active sheets, es decir, que esta instrucción se ejecute solo en la hoja activa. Ahora, ¿y cuál va a ser esa instrucción a ejecutar? Simplemente que llame a la función suma. Para eso usamos la variable suma y le decimos que sea igual al objeto application, un punto y a la función sum. Y aquí viene la instrucción más importante. Le decimos que nos sume el rango que empieza a partir de la celda que está en la fila 6 y en la columna que se almacena en la variable C. Muy atentos en este detalle. Supongamos que los datos a sumar no empiezan en la fila 6, sino a partir de la fila 8. Entonces, colocar la fila 8 en este espacio. Entonces, este será nuestro rango inicial desde donde vamos a sumar. Ahora, ¿hasta dónde queremos sumar? ¿Hasta qué rango vamos a sumar? Entonces, una coma para pasar al segundo argumento y le decimos que nos sume hasta la celda que está en la fila 1000 y en la columna almacenada en la variable C. Ojo aquí, en esta parte le podríamos decir que nos sume hasta la fila 3000, no hay problema. Esto dependerá mucho de la cantidad de datos que desean sumar. Supongamos que son 200 datos. Entonces la fila 200 no nos va a servir, sino que tendríamos que poner una fila superior a 200. Por ejemplo, podría ser 250 para que todo funcione correctamente y en este caso lo dejamos hasta la fila 1000 para asegurar un rango mucho más amplio. Con esto la instrucción de suma ya está dada. Hemos dicho que sume un rango de celdas que va desde la celda F6 hasta la celda F1000. Lo que nos falta es darle una salida al resultado de la suma, es decir, dónde se va a mostrar el resultado total. Y como nosotros queremos que se muestre en la fila 2 de la columna 6, entonces decimos .cells y que se muestre en la fila 2 y en la columna que almacena la variable C y que sea igual al retorno de la variable suma. Con esto ya hemos permitido la suma de todos los valores de la columna F de la hoja de Excel. Pero por tratarse de una instrucción repetitiva, vamos a decir que cuando todos los valores sean sumados, el código deje de funcionar. Para eso decimos exit to. Con este exit to al final, evitamos que Excel se cierre inesperadamente por mala ejecución del código. Toda esta macro solo nos permitirá sumar la columna 6 o la columna F, pero nosotros también queremos sumar la columna 10 o la columna J. Para eso duplicamos esta macro. Aquí cambiamos a suma 10, identificando así a la columna 10. Y la única modificación a realizar en esta copia de la macro es el número de la columna que está almacenada en la variable C. Simplemente le decimos que sea igual a la columna 10, que representa a la columna J. Bien, las macros ya están terminadas. Ahora debemos de enlazar cada macro a cada una de las hojas de los meses. Para eso nos fijamos bien en el nombre del módulo que los contiene. En este caso, el módulo se llama sumas. Ahora nos vamos a la hoja del mes de enero
Aquí seleccionamos al evento Selection Change del objeto Worksheets y dentro vamos a llamar a las macros programadas. Para eso decimos cal, usamos el nombre del módulo sumas, un punto y aquí tenemos las dos macros, una de nombre suma 6 y otra de nombre suma 10. Entonces, hacemos el llamado a las dos macros. Esta instrucción cal nos permite reutilizar código de diferentes partes. Es una instrucción que nos permite llamar a procedimientos desde otros módulos, desde otros formularios, en fin, desde cualquier parte del mismo libro de Excel. Entonces, con esto estamos llamando a las macros suma 6 y suma 10 al realizar cualquier cambio en la hoja activa de Excel. Ahora, para las hojas de los demás meses, vamos a copiar estas 4 líneas de código, nos vamos a la hoja del mes de febrero y lo pegamos. Hacemos lo mismo en el mes de marzo, en el mes de abril y así hasta terminar con el mes de diciembre. Ahora si regresamos a la hoja de Excel, damos clic en cualquier celda, vemos que en la celda F2 ya nos muestra el resultado de toda la columna F, en especial desde la celda F6 en adelante. Y si seguimos aumentando más valores, vemos que la suma es inmediata y de forma automática. Pero el detalle es que en la columna J vemos que la suma no ha mostrado ningún resultado en la celda J2. ¿Por qué ha sucedido esto? Mira, si observas, estos montos de momento están siendo almacenados en un formato de texto, porque en cada esquina de las celdas vemos una pequeña viñeta de color verde. Cuando esto se muestra, significa que un número está almacenado en una celda que tiene formato de texto. Pero esto es muy común a suceder cuando enviamos los datos desde el formulario liberación de lotes. Entonces, ¿cómo corregimos este formato? Para que ya no se muestre como un texto, sino como un valor numérico. Para eso, nos fijamos qué columna queremos cambiar. En este caso, vemos a la columna J, a la columna I e inclusive a la columna F. Luego nos vamos al formulario liberación de lotes, en especial dentro del botón guardar, y aquí ubicamos a la columna I y a la columna J en primer lugar. Y en esta parte vamos a aplicar un formato de número a estos controles que permiten enviar datos a la columna I y a la columna J de las hojas de Excel. Entonces, en estos controles anteponemos la función round o redondear. Luego abrimos paréntesis, una coma al final y 2 decimales. Hacemos lo mismo para la columna J, función round, un paréntesis, una coma al final y 2 decimales. Lo mismo repetimos en la columna de la cantidad que lo tenemos en la columna F. Función round, un paréntesis, una coma al final y 2 decimales. Con estas modificaciones estamos dando formato de número a la columna I del precio de venta unitario, a la columna J del precio de venta total y a la columna F de la cantidad. Ahora revisemos un ejemplo. Mira, ejecutamos el formulario liberación de lotes, llenamos todos los campos y guardamos. Seleccionamos un responsable y listo. Ahora vemos que la cantidad y el precio de venta unitario y el precio de venta total se muestran con formatos numéricos permitiendo las sumas de dichos valores. De esta forma puedes sumar columnas enteras usando macros. Muy bien, mis estimados amigos, con esto llegamos al final de este video. Pero en el próximo video vamos a demostrar con ejemplos reales el funcionamiento de nuestro sistema de liberación de lotes que hemos construido paso a paso en esta serie de videos que ya tenemos publicado en el canal. Para eso te invito a suscribirte si aún no lo haces. Pero si ya formas parte de esta gran familia, nos encontramos en nuestra próxima clase. Dios les bendiga.